Bueno, hoy día es miércoles 21 de diciembre, son las 20 horas y estamos reanudando las charlas de Unidos por Chile para tratar de colaborar, de contribuir, de entender y aprender con gente que sabe más que nosotros de lo que pasa en Chile, del fenómeno político, del fenómeno constitucional, y qué mejor que estar con Sergio Muñoz. Sergio tiene una vasta trayectoria como comunicador, como yo le llamo politólogo. Él tiene algunas columnas muy entretenidas, se las recomiendo. Búsquenlo, googleenlo, porque Sergio es topísimo y nos desafía con su mirada. Quiero aprovechar de agradecer a todos. Estamos con un problema técnico, así que esto lo van a ver un ratito más diferido. Se los vamos a mandar con el link. Le agradecemos como siempre a la agencia Positiva que nos ayuda con estas conversaciones y nos ayuda generosamente a difundir estas cosas que nos parecen tremendamente importantes para que aprendamos. Sergio, bienvenido una vez más. Aquí estamos. Vamos a tener una conversación, espero, entretenida. ¿Qué tal, Ricardo? Es un gusto estar de nuevo en vuestro canal, en Unidos por Chile, que hizo, creo, una gran contribución en la campaña del plebiscito. Entregó mucha información, fue muy útil. Es un gusto estar de nuevo acá. Gracias, Sergito. Esperamos que efectivamente podamos haber contribuido y que algunos que no lo tenían claro tuviesen claro su voto y no votaran desde la guata, sino que un poco desde la razón, que es lo que nos hace falta. Sí. Oye, Sergio, directo al grano. El título dice acuerdo o desacuerdo. ¿Qué crees tú que está pasando en Chile? Efectivamente hay un acuerdo ciudadano, los políticos están sintonizados, los políticos son visionarios, nosotros somos más lentos. ¿Qué crees tú? Qué bueno. Mira, como estamos en los días finales del año, vale la pena tratar de mirar el año completo, ¿verdad? Son días de balance en todas las instituciones, las empresas. Se podría decir que el 2022 fue el año que vivimos en peligro, los chilenos. Se podría decir perfectamente eso. Recordemos lo que estaba pasando hace un año atrás. Estaba funcionando la Convención Constitucional, estábamos asistiendo al delirio refundacional que allí estaba surgiendo. Esta gente que parecía estar en 1810 o algo como eso, había que inventar otro país, era una cosa muy delirante. Y bueno, eso se tradujo después, ¿verdad? Lo recordamos bien, en un proyecto de constitución que si se hubiera aprobado, Ricardo, si se hubiera aprobado, estaríamos en una situación tremendamente crítica, muy crítica. Ese proyecto de constitución que fue rechazado ampliamente en el plebiscito del 4 de septiembre, era una amenaza directa a la integridad territorial de Chile, al Estado unitario, a las bases de la democracia representativa. Era una amenaza en forma. Bueno, ganó el rechazo ampliamente. Ahora, pasó algo muy extraño, porque el impacto del rechazo, ¿verdad?, que fue muy grande en la sociedad internacionalmente, bueno, derivó en que el gobierno del presidente Boric buscó la forma de cubrir su derrota, tapar su derrota, ¿verdad?, quitarle trascendencia al rechazo. Entonces convocaron a esto de una nueva conversación para dar continuidad al proceso constituyente. Ya allí había una falsedad completa. No había que dar continuidad a nada porque el proceso constituyente terminó el 4 de septiembre. Allí terminó. Otra cosa era... Sí, porque pareciera que nos olvidamos, que efectivamente la premisa era, porque estaban tan seguros que ganaba el apruebo, era: se aprueba, tenemos nueva constitución; se rechaza, volvemos a la que tenemos y se acabó, no hay nada más que decir. Sin embargo, el discurso cambió. Hay que reconocer que hay cierta astucia política en eso, porque de hecho estamos en esto. Es cierto, astucia, que es distinto de sabiduría, distinto de
inteligencia con mayúscula. Yo creo que en la moneda hay gente astuta, no más que eso. Bueno, en la convocatoria, ¿verdad?, de negociar, y curiosamente los opositores acuden presurosos a ese llamado, y particularmente a la centroderecha, los partidos de la centroderecha. Fue muy extraño, era como si estuvieran preocupados de que los derrotados no se deprimieran. Era una cosa como es, no se vayan a deprimir por haber perdido tan ampliamente. Eh, Creo que habría sido útil para el país que pasara un tiempo, que pasara un mes, 2 meses, para que el propio gobierno, ¿verdad?, que había avalado el proyecto de constitución, tuviera un tiempo de reflexión, digámoslo más crudamente, para que masticaran la derrota, para que masticaran la derrota. Y si había una propuesta para dar continuidad al debate constitucional, bueno, esa propuesta tenía que ir al Congreso, al Congreso. Ese es el lugar, ¿verdad?, de los grandes debates y de las grandes decisiones. Pues los partidos se embarcan en esto, estuvieron casi 100 días, ¿verdad?, negociando, y ahora han sacado este acuerdo del 12 de diciembre. No, Sergio, ¿por qué tú crees que los partidos políticos, de alguna manera, liderados fundamentalmente por la UDI, por Javier Macaya, de hecho, lideró este proceso, ¿por qué tú crees que están viendo ellos que a lo mejor el resto de los ciudadanos no estamos viendo? Porque también el senador Chaguán dijo hay que cumplir un compromiso que era rechazar para reformar. ¿No hay también ahí una dosis de sentido, de realidad, de que si efectivamente el proceso constituyente no se encausa, pues, tú puedes de alguna forma estar expuesto a un segundo estallido? Yo creo que el miedo en la dirigencia política todavía no se deshace, no se disuelve, ¿verdad? El miedo que dejó la revuelta del 2019. En ese sentido, es bueno comparar estos dos. Ha habido dos momentos de acuerdo de los partidos, ¿verdad? En noviembre del 2019 y ahora. En el 2019 estaban todos asustados y alineados. No hubo grandes discrepancias allí. Desde luego se pusieron rápido de acuerdo en que el Congreso cedía su potestad constituyente y creaba otra cosa, otro parlamento, un parlamento paralelo, la convención. Bueno, y se creó un símil de la Cámara de Diputados, 155 integrantes. Vimos lo que fue esa experiencia. Un desastre por todos lados, por todos lados. Eh, la verdad es que es bueno tener presente la experiencia de la convención para no entusiasmarse excesivamente con el acuerdo nuevo. El acuerdo nuevo. Ahora, tu pregunta, claro, va al punto principal. ¿En qué están pensando los dirigentes políticos? Yo creo que piensan mucho en los intereses de su partido, de su sector. Creen que todavía rinde electoralmente esto de mostrarse partidarios del reemplazo de la Constitución. Bueno, ocurre que, mira cómo son las cosas. El resultado del plebiscito significa que el país sigue funcionando con la Constitución vigente. Ese fue el resultado del plebiscito, el efecto directo. El país sigue funcionando con las normas de la actual constitución. Pero se envuelve todo esto en que hay un proceso como de duración indefinida. Entonces hay un Sí, segundo proceso, podría haber un tercero y claro. cuarto y así. De hecho, Sergio, es importante recordar que las reformas tanto previsional como tributaria, que están ahora en marcha y que se están haciendo con los arreglos y todo, están sometidas a estas grandes reformas, que son reformas estructurales desde el punto de vista del conocimiento, desde el punto de vista de los efectos, bajo la actual constitución. Eso por sí debería, eh, para todos los que estamos de pie, decir, bueno, entonces, si yo soy capaz de hacer una reforma tan profunda como la tributaria, o tan profunda como la reforma previsional, o tan profunda como la reforma de salud que está estudiándose bajo la actual constitución, ¿cuál es el sentido entonces de construir una nueva constitución? Y aquí vamos
al meollo del asunto, Ricardo. El país ha estado sufriendo los efectos de un problema inventado, un problema inventado. Vamos al punto. Pasa lo siguiente, parte del cuento este de la convención y ¿verdad? Todo lo que hemos vivido en estos 3 años era que había que cambiar la constitución del 80. El propio presidente Boris, ¿verdad? Lo repetía, cualquier resultado es mejor que una constitución redactada por 4 generales. Falso, completamente falso. ¿Por qué? La constitución del 80 ya no existe en los hechos. Está demostrado por los estudiosos, por los profesores de derecho constitucional. Ya no existe. ¿Por qué? Porque en 1988, cuando se produce el triunfo del no y la derrota de Pinochet, en ese momento, desde luego, la constitución es reconocida por las que eran las fuerzas antidictatoriales, la concertación que se estaba formando. Luego vienen las reformas de 1989, que fueron aprobadas ampliamente, fueron reformas convenidas, concordadas entre el régimen militar, encabezado en las negociaciones por el exministro Carlos Cáceres, y por la concertación del no, encabezada por Patricio Elwin. Las primeras reformas. Gracias a eso se realizan las primeras elecciones democráticas, diciembre de 1989. Es elegido Patricio Elwin y elegido el primer Congreso Democrático con las normas de la Constitución reformada. Entonces, la pregunta que hay que hacerle a esta gente que dice, no, si es que es la Constitución del 80 que todavía hay que enterrar, significa que todos los gobiernos que hemos tenido han sido ilegítimos, han sido gobiernos ilegales. Fíjate lo que ha ocurrido. Hemos elegido 4 gobiernos de centro izquierda, 2 gobiernos de centro derecha y 2 gobiernos en los que ha participado el Partido Comunista. Fíjate, mira todo lo que ha permitido la Constitución vigente. Bueno, entonces es muy absurdo, es muy absurdo. Yo lamento el papel. Entonces la pregunta, Sergio, que a uno naturalmente le surge, si es que efectivamente hemos estado los últimos casi 40 años sometidos a unas reglas con una constitución del año 80, pero después modificada en reiteradas oportunidades y la actual con la firma de Lagos. ¿Por qué tú crees que hay un grupo de políticos o un grupo de dirigentes o un grupo de intelectuales que quiere tan afanosamente tener una nueva constitución? ¿Y por qué, te engarzo la segunda pregunta, por qué gente de la centro derecha o de la derecha o gente liberal considera que efectivamente eso es una buena idea? ¿Por qué tú crees que eso ocurre? No estoy tan seguro de que sigan pensando que es una buena idea con todo lo que ha pasado, ¿eh? Hay simulaciones políticas que a veces no se alcanzan a distinguir. Mira, han pasado pocos días del último acuerdo, Ricardo, y ya se expresan muchas dudas, algunas públicamente en la prensa, en los medios, y otras reservadamente. Hay muchas dudas al respecto de que esto funcione, de que este nuevo acuerdo funcione. Es muy complejo, es un sistema con 3 órganos. Ahora, claro, lo que hay que pensar es de dónde viene toda esta enfermedad, ¿verdad? Este virus. A lo mejor podríamos inventar un nombre, ¿verdad? Constitucionalitis, tendría que llamarse la enfermedad, ¿verdad? Bueno, tiene que ver con ciertos procesos. A ver, la transición democrática en Chile tuvo un camino singular, llamativo, incluso en términos internacionales. No fue una ruptura violenta, sino que se produjo un plebiscito, recién lo citaba, ¿verdad? Con las reglas del régimen militar, ¿verdad? Con esas reglas que fueron aceptadas y luego reformadas. Hay un pacto que permite recuperar la paz interna y establecer las bases del régimen democrático. Es un pacto el que se produce en 1988-89. Bueno, ha habido un sector político, la izquierda arcaica y la nueva izquierda que está aliada con la arcaica, ¿verdad? Que han buscado
durante largo tiempo invalidar la transición democrática, desacreditarla, demostrar que el país no cambió de verdad, que quedó prisionero siempre de los esquemas de Pinochet, todo lo que hemos escuchado, el neoliberalismo, todo eso. Y cuando hablan de neoliberalismo, en realidad hablan de la economía de mercado. A eso se están refiriendo. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué proponen? ¿Qué modelo fructífero, verdad, de desarrollo proponen en lugar de la economía de mercado? ¿No, verdad? Que ha dado todo lo que le ha dado a este país. Entonces, está eso. El Frente Amplio nace a la vida política después de las marchas del 2011, nace a la vida política con esta idea de asamblea constituyente, nueva constitución. Bueno, el Partido Comunista venía también, ¿verdad? Un tanto molesto, incómodo, pero ya participaba en el Congreso, ya tenía alcaldes, ¿ya? Y se suma a eso y sectores también de la antigua concertación, Partido Socialista sobre todo. Yo recuerdo una cosa muy graciosa, no sé si te acuerdas tú, se constituyó en el Congreso durante el gobierno de Piñera, el primer gobierno de Piñera y después el gobierno de Chile, la bancada por la Asamblea Constituyente, un grupo de diputados y senadores parlamentarios de la República que propiciaban una asamblea constituyente. ¿Cuándo son necesarias las asambleas constituyentes? Cuando no hay instituciones, cuando no hay reglas, después de una guerra, después de un golpe de Estado, después de una catástrofe, ¿verdad? Pero el país Claro, llevaba pero funcionando está bien, eficazmente. pero Sergio, pero ¿cuál es? Tú hablas de este virus que se llama constitucionalitis, pero ¿cuál es, tú crees, la razón de fondo que hay esto? Porque la historia, cuando tú comienzas a analizar los hechos, tú dices, bueno, bajo esta constitución, con todos los defectos que tiene y el modelo con todos los defectos que tiene, porque todo es perfectible, esa es la maravilla de la vida, que podemos ir perfeccionando las cosas, ha permitido que el país tenga un desarrollo muy potente, que mucha gente haya accedido a cosas que van desde la educación a la salud, que hace 30 o 40 años eran inimaginables. Entonces, ¿por qué gente en vez de perfeccionar el modelo, o por qué gente en lugar de decir, miren, profundicemos esta área que hay que hacerla mejor, mejoremos la administración de las AFP, mejoremos la salud con el plan garantizado y mejoremos la gestión de los hospitales? ¿Por qué quieren hacer un borrón y cuenta nueva? ¿Porque quieren imponer un nuevo modelo filosófico, político, social? ¿O porque definitivamente el modelo antiguo fracasó rotundamente? ¿Qué crees tú? Quieren otra cosa, Ricardo. Quieren exactamente otra cosa. Lo vimos en la convención. Allí está retratado lo que quieren. Allí, la Ok. convención, el proyecto de constitución ese que le llenaba el gusto al Frente Amplio, al Partido Comunista, bueno, todos los que llamaron a votar a prueba, pues, que ahora parece, yo creo que hay sectores del Partido Socialista, del PPD, que quieren dejar atrás esa página, ¿verdad? No se sienten orgullosos de aquello. Ese proyecto de constitución que trozaba a Chile en varias naciones, tantas como etnias reconocidas, ¿verdad? Que establecía el pluralismo jurídico, que establecía autonomías territoriales indígenas. En qué momento estaríamos, Ricardo, si todo eso No, no. se hubiera impuesto? ¿Y tú crees que efectivamente un 37% de los chilenos quería fragmentar el país y quería esta multiculturalidad, pero multinacionalidad al mismo tiempo, con múltiples sistemas jurídicos? ¿Tú crees que un 37% de chilenos quería eso? ¿O tú crees que un grupo chico arreó a mucha gente y hubo un Estoy, efecto Estoy ganado? hablando, estoy hablando de lo que decía el proyecto, Sí, estoy sí, sí. hablando de los contenidos del proyecto. Claro, Sí, quienes votaron por el apruebo lo hicieron por diversas razones, que yo, puede ser, claro, alguna gente pensó que estaban los derechos sociales garantizados, ¿verdad? Algo así. Claro, mucha gente lo pensó. Bueno, lo concreto es que la inmensa mayoría de los chilenos no se tragó ese cuento. Y hubo una suma de rechazos diversos que se sumaron por distintas razones. Eh, lo concreto es que nos metieron en esto. Yo creo que estos últimos 3 años han sido una
enorme pérdida de tiempo, porque si se trata de mejorar lo que tenemos, el camino más directo, en el 2019, Ricardo, cuando se estaba negociando en noviembre del 2019, los partidos, ¿verdad? Todo eso, incluso ellos decían, es necesario, es urgente el cambio constitucional. Bueno, podrían haber pactado reformas concretas, un paquete de reformas. No lo hicieron. Se pusieron a idear otra cosa. Había que crear una cosa que pareciera asamblea constituyente. Y aquí la responsabilidad del expresidente Sebastián Piñera es gigantesca. Él aceptó eso, se dejó convencer por el senador Jaime Quintana y el senador De Urresti, que encabezaban el Senado entonces, el 2019, ¿verdad? Y se embarca en esto. Abrió la caja de los truenos, la caja de Pandora. ¿Por qué ocurrió todo ¿Qué, eso? eso? La ¿Por qué, revuelta. Sergio, tú crees que el presidente Piñera aceptó? Porque de alguna manera hay que recordar que Chile se estaba quemando por los cuatro costados, ¿no? Uno la memoria la tiene muy frágil, pero habían saqueos, se quemaron iglesias, Todo eso hubo, o sea, fue una asolada violenta eh, que de alguna manera generó mucho temor en mucha gente. Pero el precisamente. presidente, ¿por qué se abstuvo de ocupar lo que la ley y la constitución le permitía? ¿Por qué? Bueno, es una pregunta que tendría que responder el expresidente Piñera. Yo creo que él carga con eso, carga con ese asunto. Tengo respeto por él, naturalmente. Cometió un error garrafal. Mira, tú has descrito la situación de ese tiempo, ¿verdad? La ciudad en llamas, el vandalismo desatado, las bandas de delincuentes saqueando, robando, quemando. Estallido social, siguen diciendo algunos, ¿eh? ¿Eh? Cuando eso fue lo más antisocial que hayamos conocido. Además, dejémonos de cosas. Después de 3 años, yo he tratado de recoger mucha información por mi cuenta. Estoy completamente convencido que lo que ocurrió en el 2019 fue una intentona golpista. Lo digo de nuevo, intentona golpista, incluso con participación extranjera. Lo he dicho, lo he repetido, lo seguiré diciendo. Tengo antecedentes para decirlo. Yo espero que en algún momento, Ricardo, lo sepamos todo sobre el 2019. Hay muchas zonas oscuras, pero aquí actuaron fuerzas muy turbias, ¿verdad? Que se confabularon para producir el mayor daño posible a nuestro país. El mayor daño posible. Arrastrar el país al caos, producir un quiebre institucional y derrocar al gobierno. Derrocar al gobierno, pero si eso quedó en evidencia ¿Qué, en esos Sergio, días. siguiendo en esta misma línea, yo creo que sería muy buena de que, y a mí me ha extrañado profundamente que no se haya hecho, ¿por qué no se ha generado una comisión de investigación multisectorial del 18 de Ajá. octubre? ¿Por qué los propios parlamentarios no han pedido una comisión? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Yo estoy pensando en lo que ha ocurrido en el Congreso de Estados Unidos, ¿verdad? En que Obvio. hubo una comisión investigadora del asalto al Capitolio. Por supuesto. La responsabilidad de Donald Trump está ya incluso tipificada y lo acusan de cuatro delitos Así es. gravísimos, gravísimos contra el Estado, ¿verdad? Bueno, aquí se justificaría de sobra una comisión investigadora, ¿verdad? Que fuera al fondo de todo esto. Lo que pasa es que ¿quiénes tienen que investigar? Algunos que avivaban la cueca del vandalismo, pues, pero si los vándalos recibieron hasta un homenaje en el Congreso, encabezado por el entonces senador de triste Navarro. recuerdo, Alejandro Navarro, de triste recuerdo, claro. Entonces, hay muchas responsabilidades, hay algunos que prefieren no hablar más de ese asunto. En algún momento, en todo caso, yo creo que vamos a saberlo todo, porque esto está conectado con muchas cosas, ¿verdad? Con grupos políticos chilenos que actuaron como quinta columnistas. O sea, ¿tú Eh, crees que hubo grupos chilenos que de alguna manera quisieron entregar el país a fuerzas a distintas? ver, fueron cómplices de la intromisión extranjera. Sí,
Y ya hemos visto los que estaban contentos del 2019, como los que estaban contentos ahora con el proyecto de constitución de la convención. Evo Morales, ¿verdad? Estaba contentísimo. Él quería que esa constitución fuera aprobada para Chile. No, muchas gracias, le dijimos nosotros el 4 de septiembre. No, muchas gracias. No, no, no. Mira, desgraciadamente se vuelven a cometer errores que podrían conducir a un nuevo fiasco, a un nuevo Eso te fiasco. iba a decir, ¿qué viene para adelante según tú, Sergio? ¿Qué va a ocurrir? Mira, Porque hay un comité de expertos, hay 50 convencionales o constituyentes, como ese, queramos, y van a ser de alguna manera circunscripciones paralelas como si fuesen los senadores. Hay un borde más o menos dibujado. ¿Tú crees que va a ser o corremos el riesgo que sea igual de desastroso o tú tienes una esperanza de que sea mejor y que de alguna manera hayamos aprendido la lección? ¿Qué, la, qué, qué, qué la ves para vieja, adelante? la vieja sentencia bíblica, por sus frutos los conoceréis. No sabemos qué va a resultar de este acuerdo. No lo sabemos. Lo sabremos dentro de un año, parece. De nuevo, la falsedad del sentido de urgencia. De nuevo, la moneda estuvo después del rechazo presionando. Es que es urgente llegar a un acuerdo, no puede continuar esta situación, qué sé yo, el propio presidente. Y programan un plan para un año. Un año. Ahora, pasa lo siguiente. De nuevo se comete el error de que el Congreso entregue su potestad constituyente, porque uno dice, ¿por qué diablos el Congreso no se hace cargo de todo esto y discute directamente los cambios? Si está discutiendo los límites, los diseños, participaron casi puros parlamentarios en las negociaciones de ahora, parlamentarios. Estaban allí el presidente del Senado y el presidente de la Cámara, que estaba viendo una foto hoy día en Ex Ante, el diario electrónico Ex Ante, donde está Álvaro Elizalde firmando el papel ese, y Mirosevic, el presidente de la Cámara, mirando el horizonte, y hay una bandera chilena, como si estuvieran promulgando una gran ley. No, era el acuerdo de los partidos. Es poco decoroso que los presidentes, quienes encabezan un poder del Estado, porque el presidente de la Cámara y del Senado encabezan un poder del Estado, es poco decoroso que se conviertan en voceros de los partidos. Pero bueno, ahí están. Se crea, se crea. ¿Qué es lo que más se ha valorado, Ricardo, de todo esto? Los famosos 12 puntos. ¿Qué son los 12 puntos? Los 12 puntos que los acordaron al comienzo, ¿ah? Son las bases constitucionales, dicen que no se pueden transgredir. Yo he estado comparando esos 12 puntos con las actuales bases de la institucionalidad. El primer capítulo de la Constitución actual. No hay gran diferencia, Ricardo. No, no hay. No hay Si no gran hay, sí. diferencia. No hay gran No, di- no hay. la mayor novedad es la declaración de Chile como Estado democrático y social de derecho. Nadie sabe exactamente qué significa ser Suena Estado bonito, social, pero es social de bonito, derecho. pero es bonito, suena bonito. Claro, claro. Y la otra novedad, y podría pensarse que es una contribución, dice, los pueblos originarios, los pueblos indígenas, integran la nación chilena que es indivisible, la nación chilena que es una e indivisible. Bueno, estaban proclamando hace 3 meses la plurinacionalidad. El presidente Boris y la Bueno, pero izquierda llamó a esas votar cosas, Sergio, pero por está ese bien, pero proyecto. esas cosas de alguna manera no te dan mayor tranquilidad de que al tener bordes en estos 12 puntos que no se pueden transgredir, y al tener el comité de expertos, y al tener una elección que, según lo que decía Pepe Out en su análisis, debería ser bastante compensada en términos de todos los sectores. ¿No te da eso una suerte de tranquilidad que lo que debería ocurrir ahí podría ser una constitución de futuro? Estoy leyendo las declaraciones que hacen los dirigentes comunistas respecto del acuerdo que firmaron. No les gusta, no les gustó el acuerdo y tienen observaciones, dicen que no, y dicen que van a presionar con movilizaciones ciudadanas, o dirigentes de comunes del Frente Amplio, o de Convergencia Social, el partido del presidente Boris, que también tienen reservas. ¿Ya? Entonces, hay aquí
Mira, hay algunos que tienen muchas dudas, no saben bien qué va a resultar. Han creado además no un órgano, la otra vez se creó una convención. Ahora se crearon tres órganos. El Consejo Ciudadano, tú lo citabas recién, 50 miembros, y Ujú. hecho a imagen y semejanza del Senado, 50 miembros. Se elegirán por las circunscripciones senatoriales, ¿verdad? Luego, un comité de expertos, 24 integrantes, que van a ser designados por el Congreso. Bueno, ahora el Congreso se atreve el Congreso a ir a ese punto, va a designar. Y luego un comité técnico de admisibilidad, para ver si las propuestas que se hagan son permisibles o no respecto de los primeros acuerdos. Un sistema de esclusas, dijo Ascanio Cavallo el domingo en su columna. Un sistema de esclusas, una especie de mecanismo de relojería. Basta que entre un grano de arena en el mecanismo de relojería y ahí va a chirriar todo. Es muy raro y hoy día nos estamos enterando, Ricardo, de las platas, porque en todo esto siempre hay platas, ¿eh? Hay platas involucradas. Los 50 integrantes del Consejo Ciudadano van a recibir una dieta de 60 UTM. Eso equivale a entre 3 y 4 millones de pesos. Los 50 integrantes. Los miembros del comité de expertos van a recibir la mitad de eso. Y los miembros del comité técnico van a recibir como una cuarta parte de eso. Bueno, ¿y quién paga todo esto? El señor Moya, por supuesto. El señor Moya tiene mucha plata, ¿verdad? Le sobra plata al señor Moya, el fisco chileno. ¿Por qué tenemos que entrar en esta dinámica de despilfarro, de abuso? Tenemos un Congreso, mira, porque distinto sería si el Senado dijera, mire, vamos a dejar de funcionar por un tiempo y los senadores actuales van a dejar de recibir la dieta que reciben, como 10 millones, Ah, ¿ah? o podrían dejar las asignaciones que hoy día tienen, que son precisamente para la asesoría constituyente, para la redacción de leyes, etcétera, podrían haber destinado su fondo, que fue un proyecto que presentó Diego Chalper, y le dijeron que ellos no querían bajar, digamos, su remuneración en asesoría y que por lo tanto el Estado tenía que adicionar estos gastos. La convención pasada, para que los que nos vean, gastó la cifra, la más conservadora, 120.000 millones de pesos. Así Es, es, es una cosa que tú dices, y botados a la basura, así es, porque, exactamente. porque, porque de eso muy pocas ideas fueron de futuro rescatables, porque de hecho ninguna de esas está hoy día en los 12 puntos. Entonces, tú dices, ok, no, en realidad de ese proyecto vamos a sacar algunas cosas que son potentes, que sirven, pero la verdad, a uno como que le da cierto pudor en esta como, tú dices delirio, tú hablas de delirio refundacional y yo hablo ahora de la suerte de abandono de la acción constituyente que debería estar radicada en el Congreso. Está Porque, radicada, legalmente sí, está radicada, ahí claro. está radicada. Entonces resulta que tenemos un problema de seguridad gigantesco, gigantesco, con asesinatos disparados, o sea, no hay ninguna sola cifra, ni una sola cifra mejor que hace 12 meses y ni que hablar de hace 36 o 48 meses. Es un desastre y nadie se ha sentado a un acuerdo de seguridad en serio. Pero para hacer esto hubo una cantidad de horas gigantesca en que los políticos le dedicaron. Entonces yo todavía no logro entender. Probablemente, Sergio, yo no estoy viendo y muchos no estamos viendo, porque cuando yo mandé la invitación para esto, muchos me contestaron por el WhatsApp si me había vuelto loco, que ya nadie quería saber más de esto. Entonces tú dices, a lo mejor somos ignorantes y No, no no, estamos viendo algo no, que los políticos ven. no. Los políticos viven en un mundo paralelo, ese es el problema. Viven en una burbuja, en una burbuja. Están pensando en sus intereses pequeños, mezquinos. Mira, yo creo que hay un gran hastío, un gran fastidio ciudadano con todo esto. Porque la gente que vio a la convención, que vio todo lo que pasó, todo ese delirio, todo ese engaño, ¿verdad? Y bueno, después fuimos a votar, votamos el 4 de septiembre. Entonces alguna gente dice, bueno, pero ¿por qué hay que repetir esto? ¿Por qué hay que repetir toda esta cosa? Es muy absurdo. Entonces,
yo creo que los firmantes del acuerdo van a contrapelo, ¿ah? Van contra la corriente. La gente está preocupada de las urgencias reales. Tú citabas la crisis de seguridad pública en el país. Eso justificaría una acción del Estado, de los tres poderes del Estado, una ofensiva en toda la línea, ¿verdad? Con todos los recursos disponibles. Por ejemplo, el senador Insulza ha hecho una buena propuesta, que las Fuerzas Armadas vayan a la frontera, que se hagan cargo del control de la frontera, porque esa inmigración desbordada, ¿verdad? Ya no puede continuar. Enseguida se necesita que nuestras policías tengan todos los recursos para enfrentar el crimen organizado que está presente en nuestro país. Ocurre que el gobierno desgraciadamente está extraviado, perdido, no termina de entender la realidad nacional. Entonces piensa en leyes, una ley sobre tal o cual asunto, el sicariato. Estamos viendo asesinatos por encargo en Chile hoy día. Está bien, pero eso no impide que se tomen medidas inmediatas. Con las leyes actuales, las leyes disponibles, es posible llevar adelante una ofensiva en toda la línea contra el crimen organizado. Esas son las urgencias. La deserción escolar es otra, ¿verdad? La recesión económica es otra. Vamos a tener un 2023 con recesión económica. Ayer leía la cifra de que eso podría significar la pérdida de 80.000 puestos de trabajo. Son asuntos muy serios. Y mientras tanto, nuestros políticos discutiendo sobre el sistema electoral de los consejeros del nuevo proceso constituyente. Es absurdo, es muy absurdo. Te hago una pregunta, Sergio. Tú eres un hombre que ha sido un hombre de izquierda, ha sido un hombre libre pensador, ha sido un hombre que ha tenido una trayectoria importante, hoy día eres columnista, y de alguna manera ha interactuado con mucha gente y has visto mucho fenómeno social. La pregunta es, ¿qué es lo que ves para Chile en los próximos años? ¿Cómo te imaginas? ¿Qué es lo que tú crees, haciendo un poco de ciencia política ficción o ciencia social ficción? ¿Qué es lo que va a pasar con Chile? Porque Le, yo, déjame sí, hacer tu paréntesis, porque lo que pasa es que yo me empecé a meter, como ya vamos a empezar con estas nuevas charlas, empecé a meter a estudiar un poco las cifras del año 70 para adelante. Chile cambió, claro, los que somos más antiguos y vemos, no quiero decir más viejo, más antiguo, con más experiencia, eh, nosotros, había niños de pata pelada en la calle y hoy día estamos empezando a ver eso de nuevo. Ahí estaba lleno de campamentos, había gente, teníamos que ir me acuerdo que teníamos que tomar desayuno, el vaso de leche con las galletas duras en el colegio, porque no había en las casas. Eso desapareció un tiempo y ahora está volviendo. Entonces, ¿qué es lo que tú crees que viene para adelante? le he dado muchas vueltas a ese asunto, Ricardo, y he conversado con muchos amigos. Mira, en los días de la convención y la campaña del plebiscito, recordemos que a las alturas de abril, más o menos, ganaba el apruebo, Sí, más o claro. menos, ¿verdad? Estaba ganando el apruebo. Bueno, empezó a cambiar la tendencia y había amigos muy desanimados. ¿Ah? Amigos de todos los colores, ¿ah? De centro izquierda, centro derecha, en fin, desanimados, escépticos, y casi con los brazos caídos, eh, para no hablar de aquellos anuncios apocalípticos de algunos comentaristas que decían que ya estaba todo perdido y que no había nada que hacer. Era casi como un llamado a hacer las maletas para cambiarse de país. Bueno, en ese momento yo discutía con mi amigo y decía, no, tenemos la posibilidad, hay fuerzas, el país tiene fortaleza. Yo sigo creyendo que nuestro país tiene grandes fortalezas. Participé en un seminario hace pocos días y lo dije con estos términos. Tenemos un gran país. Estoy convencido de que tenemos un gran país. Estoy pensando sobre todo en el país de los emprendedores, de los creadores, de los constructores, en todos los ámbitos, en todos los terrenos. La gente que hace bien su trabajo, ¿verdad? Los médicos que hacen bien su trabajo, cómo enfrentamos la emergencia sanitaria. El personal de salud merece un monumento, porque Chile pudo enfrentar una emergencia muy compleja, muy difícil,
en buenas condiciones, demostró las fortalezas que tiene el país. Tenemos también fortalezas institucionales, a pesar de todo, fortalezas económicas, tú hacías alusión a ello. Por cierto, el nivel en que estamos es muy diferente al de hace 30 o 40 años atrás, pero el país se ha estancado, se han cometido errores, bueno, y la revuelta nos dañó mucho, sin duda, creó un clima negativo para las inversiones que necesitamos, pero el país puede salir adelante. Ahora, dependemos mucho de que la política gane altura, que la política gane altura, que los políticos dejen de mirar, ¿verdad?, las encuestas, pensando que la variación de las encuestas define su propia conducta. Eso es muy malo. Necesitamos que piensen en Chile, que piensen en las necesidades reales que tiene la población. De eso se trata. Yo espero, mira, me conformo con poco en respecto del proceso constituyente. Me conformo con que no generen más daño del ya provocado por el primer proceso constituyente. Me conformo con eso. Ahora, es sugestivo que uno de los negociadores de todo este periodo, el diputado Diego Schalper, de Renovación Nacional, declaró en estos días, dijo lo siguiente: si este segundo empeño no llega a puerto, nos mantenemos con la constitución actual. Es de perogrullo, me parece bien que lo diga, pero es como de perogrullo. El más interesado en la estabilidad institucional del país debería ser el presidente Boris. No lo entiende todavía. Creo que ha ido aprendiendo en el ejercicio del cargo. Claro, lo ideal es que se aprendan ciertas cosas antes de llegar al cargo. Eso es lo ideal. Bueno, pero creo que hoy entiende mejor ciertas cosas que no entendía como diputado. No las entendía. Y los videos de él como diputado son pavorosos. Bueno, yo espero que el gobierno no cometa errores garrafales que lleven al país a una crisis institucional, ¿verdad? Él debería estar preocupado de que el país tenga estabilidad institucional, porque esa es la condición de la gobernabilidad y del progreso. ¿Tú ves algún nubarrón en ese sentido de que tengamos una crisis institucional tan profunda? Porque a mí me da la sensación que después del 4 de septiembre hay una suerte de sosiego, de que la gente dijo, bueno, parece que no somos nada tan osados y que queremos cambios, pero queremos cambios con inteligencia, queremos cambios con moderación, ¿Sí? queremos que la gente con experiencia haga las cosas y las haga bien. Esto es como querer operarse con un médico que, como tú dices, mira, tengo un tumor cerebral y el médico dice, uy, no he operado ninguno, pero prometo aprender mientras estoy operando. Uno dice, no, 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 ¿sabes qué? Tráigame uno que haya operado antes. Entonces, de alguna forma me da la sensación, Sergio, de que las cosas han ido decantando y pareciera ser que en mejor ánimo. ¿No, no lo ves tú Es así? que ese es el país real, pues, no es el país de los políticos, el que tú describes. Claro, la gente efectivamente quiere que haya paz. Primero, el rechazo a la violencia es muy profundo y la complicidad con la violencia fue muy grave en el mundo político. Complicidad, Sí, de yo eso estoy de se acuerdo trata. contigo de Fue eso. Esos son los peores muy errores. Sí, grave, muy grave. sí, Y siguen amenazándonos con nuevas violencias. Yo le escuché al sí. candidato o ex candidato Jadwe que dice, bueno, hasta el próximo estallido que pueda haber para cambiar la constitución. Y Bueno, el ex diputado Gutiérrez también. bueno, qué decir, qué decir. Ahora, la gente quiere paz, quiere estabilidad, quiere que haya cambios, pero cambios para mejorar las cosas, no para echarlas a perder, pues. Si el consejo básico es no cambie aquello que funciona, no modifique aquello que funciona. Eso lo saben los abuelos, nos repetían eso, ¿verdad? Bueno, creo que hay cambios necesarios que es necesario estudiar y abordar. El sistema político, esta fragmentación de los partidos, ¿verdad? Muchos partidos. Esto conduce a la atomización, es difícil llegar a acuerdos. Ese es un problema que hay que estudiar. Está el problema de la modernización del Estado. ¿Gasta bien los recursos públicos el Estado? Esa es una gran pregunta, una gran pregunta. Bueno, ahí hay que meter mano y ahí hay intereses creados en los ministerios, en las empresas públicas. Bueno, ¿qué hacemos con la educación? Yo soy profesor, tú sabes,
y el drama que estamos viviendo con la deserción de muchos niños, muchos jóvenes, es muy serio, es muy grave, es muy grave. Esto exigiría un mejor ministro de Educación, para decirlo con todas sus letras, entre otras cosas. Yo no veo a este ministro, ¿verdad?, consciente de la gravedad de este problema. Se necesitan medidas extraordinarias para atender eso. Hay que ir a buscar a esos niños que dejaron la escuela para que vuelvan a la escuela, para que vuelvan. Esas son las necesidades reales que tiene el país. Sergio, aunque no lo creas, ya han pasado más de 45 minutos, que era No me di nuestra... cuenta. Sí, no, no, no. Pero déjame decirte algo, para mí siempre es un placer escucharte porque hay un sentido que tiene que ver con el pragmatismo, la realidad y el sentido común, que cuando uno ve que los líderes pierden el sentido común, vamos para cualquier parte, digamos. Y me encanta que volvamos al voto obligatorio, porque eso no, de alguna manera yo creo que le va a hacer bien al país. Me encanta que los ciudadanos, digamos, que mejoremos, pero mejoremos como tú también decías, para mejor, hagamos los cambios con un sentido de futuro, con un sentido de urgencia, pero urgencia bien hecha. Como decía Napoleón, eh, estamos apurados, así que pongámonos las botas lentamente, diciendo, vamos despacito, a pesar de lo urgente que es, pero vamos despacio para que las cosas se hagan bien. Entonces, Sergio, probablemente el año 2023 vamos a tener muchas otras conversaciones. Yo te quiero dejar comprometido y quiero además agradecerte porque tus columnas, y yo les digo a todos, googleenlo, búsquenlo, porque tiene columnas súper filosas, súper buenas, y que de alguna manera uno dice, uy, efectivamente lo que dice Sergio es espectacular. Viene un libro también luego con el análisis de todo este periodo. Espero que vea la luz pronto. Se llama, Invita al lanzamiento, bro, invita al lanzamiento. por cierto, voy a pedirle ayuda a tu canal, Lo ¿verdad? Para difundimos, que me ayuden a promoverlo. por supuesto. El libro se llama La democracia bajo asedio, a partir de la revuelta del 2019. La democracia incluye incluso el análisis del plebiscito, del resultado del Mm, plebiscito. Espero que vea la luz, te mantendré informado. por Yo supuesto. tengo esperanza, Ricardo, en que el país sea capaz de salir adelante, que ojalá este clima creado por el plebiscito, ¿verdad?, se conserve, es esa votación tan vigorosa puede favorecer la regeneración institucional del país, la regeneración democrática. Yo espero que así sea. Sergio, se necesita gente valiente e inteligente como tú que exprese ideas profundas y que nos desafíe a todos a pensar. Quiero darte las gracias una vez más. Quiero dar las gracias a todos los que nos acompañan. Gracias a la Agencia Positiva. Hoy día tuvimos problemas técnicos, así que algunos nos van a ver en diferido. En otras plataformas estábamos en libre. Nos vamos a ver después en enero y después durante todo el año. Ok, Sergio, un abrazo un gigante. abrazo, Ricardo, Éxito con y el libro y vamos a estar pendientes del lanzamiento porque muy ese no bien, me lo voy a perder. muy bien, gracias por la invitación, un abrazo. No, por Dios, un abrazo, saludos a todos y que estén súper bien.